Muy buenos días y bienvenidos. Ustedes saben que todo lo que son enfermedades oculares o problemas de la visión, muchos son prevenibles, pero hay que controlarse. Por eso hoy vamos a hablar con la doctora Andrea Sánchez, ella es oftalmóloga de Nítido, y elegimos un tema muy importante que es el tema del glaucoma. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, María? Porque a veces hablamos mucho del glaucoma, pero no sabemos mucho de qué estamos hablando. Entonces, vamos a aprovechar a que tú nos cuentes. Bien. Bueno, el glaucoma, se habla mucho del glaucoma, es una enfermedad en realidad que afecta el nervio óptico, por eso lo llamamos una neuropatía óptica, donde el principal factor de riesgo es la presión intraocular, ¿tá? Donde buscamos controlar la presión intraocular para evitar que las fibras nerviosas que recoge todo el nervio óptico no mueran, por decirlo de alguna forma, y tratar de desacelerar su progresión. Pero para hacer eso de la presión ocular no es algo tan habitual. De repente se hace en gente más grande, tal vez en niños no. ¿Esto tiene algún factor hereditario? ¿Tiene algún factor genético que pueda afectar? Sí, hay factores de riesgos. De hecho, la edad es uno de los factores de riesgo. A partir de los 40 años el riesgo aumenta. Existen otros factores de riesgo como la miopía, bueno, otros factores de riesgo también como la ascendencia africana además. Pero el glaucoma puede darse también en el bebé recién nacido y a nivel de los niños. El glaucoma infantil existe y por eso la importancia de controlarse también en la adolescencia y sobre todo si contamos con factores de riesgo familiares, los antecedentes familiares de primera línea, padres, abuelos. Pero le llaman una enfermedad silenciosa, porque en definitiva, para hacer la consulta, ¿qué es lo que tenés que sentir o cuándo deberíamos hacer la consulta en forma preventiva? Bien, es una enfermedad silenciosa, sí. La mayoría de los glaucomas en realidad se presentan sin síntomas. Cuando hablamos de glaucoma crónico, en verdad la única forma de poder detectarlo es en una consulta, tomando la presión intraocular y haciendo un fondo de ojo correctamente para evaluar la papila óptica, que es la porción del nervio óptico que nosotros podemos ver en la consulta y donde encontramos signos precoces de la enfermedad. Por lo tanto, el paciente no va a sentir dolor, ni se le va a alterar la calidad de la visión, o qué es lo que puede sentir el paciente para tener algún indicio. El glaucoma en realidad al principio no tiene síntomas, la presión intraocular puede estar elevada y no generar ningún tipo de síntomas, a menos que la presión intraocular aumente muchísimo y ahí sí nos encontramos frente a una emergencia oftalmológica donde el paciente obviamente por dolor, ojo rojo, visión en halos de colores, a veces cefaleas, náuseas, va a ir a consultar a la emergencia. Pero si no, lo va a cursar como un glaucoma crónico sin síntomas y se va a detectar en una consulta de rutina. Claro, y lo ideal como siempre es hacer una detección precoz, ¿no? Sin duda. Claro, el diagnóstico lo ideal es hacerlo en una consulta de rutina de forma precoz, donde el glaucoma no esté avanzado, agarrar las etapas iniciales y poder tratarlo de forma oportuna. Ahora, no hay un solo tipo de glaucoma, hay uno que es más común, hay otro que es un poquito más complicado, pero ¿pueden llegarte a la ceguera? Sí, el diagnóstico si no se hace de forma precoz, va quitando visión el glaucoma, pero va quitando visión de la periferia al centro. Por lo tanto, el paciente no experimenta ningún tipo de síntoma, va perdiendo visión en la periferia, sin querer de repente se chocó contra una pared y demás, y va terminando visión como a través de un tubo. Ve la periferia toda borrosa y a nivel central nítido, con sus lentes va a ver bien. Entonces, sí, el paciente se puede dar cuenta tarde y ya el glaucoma estar demasiado avanzado y llegar a la ceguera si no es tratado. Existen dos tipos de glaucoma, el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado, y el tratamiento es totalmente distinto. Y de ahí la importancia de no solo detectarlo de forma precoz, sino que además poder diferenciar entre uno de ángulo abierto y otro de ángulo cerrado. Claro. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? El tratamiento de primera línea hoy en día son las gotas. En principio el tratamiento de glaucoma se trata con gotas, se puede tratar con diferentes gotas y con múltiples gotas para llegar a nuestra presión target que le llamamos, pero existen otros tipos de tratamientos, como por ejemplo el láser. Muchas personas eligen no colocarse las gotas todos los días por un tema de que, bueno, me voy a olvidar, la verdad no tengo ganas de estar todos los días colocándome las gotas y demás, y existen tratamientos láser para tipos de glaucoma específicos. Y obviamente más adelante, cuando el glaucoma está muy avanzado y nosotros no logramos controlar la presión con gotas o con láser,
tratamientos quirúrgicos más complejos. Pero muchas veces el glaucoma se detecta en edades bastante avanzadas, entonces terminan únicamente con un tratamiento láser. Y en el caso del paciente que usa gotas, ¿con eso lo va llevando bien también? Sí, existen, se puede tratar el glaucoma hasta con 4 fármacos. Los fármacos pueden venir combinados para evitar usar 4 gotas, sino que, por ejemplo, existen gotas donde hay 3 fármacos en uno. En el consultorio lo que hacemos es explicarle bien cómo colocarse la gota, en qué momento. Claro. Sí, se logra controlar el glaucoma con gotas. En esta área de la medicina hay unos avances increíbles en aparatología. Yo sé que ustedes tienen un montón de equipos que, bueno, que ayudan a que la detección y el diagnóstico sea mucho más certero, porque en este caso, como tú decís, en todo en la medicina, pero en este caso saber exactamente la presión que tiene el ojo, bueno, te puede dar mucha información, ¿no? Sí, en el consultorio siempre, en una consulta de rutina, nosotros tomamos la presión intraocular, muchas veces, y me pasa muy seguido, detectar un glaucoma en la consulta, y además contamos con muchos estudios complementarios para evaluar el nervio óptico y... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la tomografía de coherencia óptica, que es la famosa tomografía del ojo, o el campo visual, que son los estudios para evaluar tanto, para realizar el diagnóstico y además para evaluar progresión del glaucoma. Pero además, Doc, son estudios que no duelen, que no son incómodos y que en el momento arrojan la información, ¿no? Sí. Los resultados están en el momento, el paciente se hace los estudios, en general concurre acompañado porque se le dilatan los ojos y demás, pero no duele, se hace en un ratito, los estudios están en el momento, los resultados, y ya con eso tenemos la evaluación completa del paciente. Bueno, con toda esta información y con todas estas herramientas, no digo que se va a erradicar, pero probablemente podemos bajar muchísimo el índice, ¿no? En diferentes otros países que de repente no cuentan con la tecnología, ¿no? Y sobre todo con el control. ¿Cada cuánto hay que ir a ver al oftalmólogo? Al oftalmólogo una vez al año, todos, desde que somos jóvenes. Hay controles pautados por el Ministerio a partir de los 3 años, y de ahí yo siempre recomiendo, justamente porque no solo el glaucoma, sino que hay varias enfermedades que son silenciosas, y una vez por año controlar la presión y hacerse un fondo de ojo es lo que tenemos que hacer. Me encanta. Bueno, con eso me quedo porque me parece que ahí es donde nosotros entramos a jugar el partido con el buen vivir y con hablar de esto y difundirlo, que la gente se acerque, que te acerques a hacer la consulta, no solamente con los niños, que ahora por suerte está dentro del carnet de salud desde hace mucho tiempo, porque a veces no nos damos cuenta tarde de los problemas, y eso es lo que tenemos que evitar, hacer prevención. Doctora, gracias por haber venido hoy. Un placer. Para nosotros es un lujo contar con la doctora Andrea Sánchez. Seguiremos charlando con ella de este y otros temas que tienen que ver con ver mejor. Por acá nos quedamos con Buen Vivir y mañana seguimos con más.